Buenas noches. Bueno, en principio les agradezco que han sacrificado el partido de fútbol, creo que por estar el día de hoy. Y se van a repetir los que no han venido porque lo que yo les vengo a contar y les vengo a decir es un tema que realmente, como dice el arquitecto Morales, es un tema por el cual el día de hoy yo vivo. Me mantengo a mí, mantengo muchísimas satisfacciones y es un tema que yo les quiero transmitir. Este es un tema nacional. Los arquitectos el día de hoy tenemos que cumplir con los requisitos de los retos de hoy. Así como dice el arquitecto, el requisito de la transferencia de calor, de la transmisión del calor, la sostenibilidad, los nuevos requisitos de acabados de arquitectura, son otros materiales, son otros requisitos, son otras condicionantes. Pero nunca se van a olvidar que pueden cambiar todo el material que quieran, pero la seguridad no hay manera de eliminarla. Si no nace el proyecto bien, esto. Entonces, después de dar muchas charlas, en las que cumplo con las escaleras, son diferentes tipos, yo no los quiero cansar, he conseguido en mi mente cómo transmitir rápido seguridad para que lo comiencen a emplear. Y la gran intriga es, ¿por qué pongo edificaciones como una sola escalera? Porque todas las edificaciones necesitan dos escaleras, salvo, vamos a comenzar, salvo que cumpla con ciertos requisitos. Entonces, yo dije, mejor les enseño el lado corto, mejor te digo cuáles son los que puedes hacer con una escalera, porque todos los demás van a ser dos escaleras. ¿Ok? Entonces vamos a hacer edificaciones con una sola escalera. Ya, miren, nosotros los arquitectos tenemos una sola misión, hacer edificaciones seguras. Y para hacer edificaciones seguras yo tengo que saber si debo cumplir con las escaleras, cuántas son las escaleras que yo necesito. ¿Ok? Pero primero tengo que saber cuál es mi competencia como arquitecto. Este tema de seguridad, lo que están acá, que a excepción del ingeniero, con las disculpas del caso, voy a tomar, nosotros somos arquitectos, seremos arquitectos porque estamos en proceso seguramente de acreditarse muchos de ustedes, y lo primero que tenemos que saber cuál es el límite de mi competencia. ¿Ya? Entonces nosotros los arquitectos somos o podemos firmar planos de seguridad. Esa es la primera pregunta. ¿Sí? No. Sí, por ahí, por acá. Sí. ¿Tú? Bueno, dices sí porque te han copiado, pero no te veo muy convencido. ¿Tú? Supongo que sí. Efectivamente, no se sientan mal. Nosotros a partir del 2006, nosotros tenemos la competencia para firmar los planos de seguridad. Una competencia que nosotros los arquitectos no la hemos estado usando mucho. Pero a partir de este año, ¿no?, en que ha salido la 30.494, ¿ya?, y en base a esa ley, los únicos que podemos firmar los planos de seguridad somos los arquitectos. Y les explico por qué, y es bastante sencillo. Miren, todos conocemos el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Lo conocemos? Sí. ¿Cuántos títulos tiene? ¿2? ¿Cuántos títulos tiene? 3, 2, 1. Miren, nosotros tenemos que trabajar con el reglamento. La arquitectura es muy plástica, muy visionaria, puede ser muy lo que tú quieras. Al final, cuando sales a competir a la calle, en el ejercicio profesional, tú tienes que andar con tu reglamento. Y el reglamento lo tienes que saber de memoria. ¿Me entiendes? Y cuanto más amigo eres del reglamento, mejores van a ser tus proyectos. Mejor. Y vas a tener más armas para enfrentarte al mundo de la arquitectura. ¿Ya? Entonces, el reglamento tiene 3 títulos.
El primer título, que son generalidades, el segundo título es habilitaciones urbanas, y el tercer título exclusivamente es el ejercicio profesional de cuatro áreas. La parte de arquitectura, ¿no? La parte de estructuras sanitarias y eléctricas. Así de sencillo. Y en el título tercero, ¿no? Tenemos unas normas. Entonces tenemos, ¿alguna norma conoces tú de norma de arquitectura? Del título tercero. Por ejemplo, cuando ustedes comienzan a hacer y diseñar y el arquitecto les dice, diseñen pues un edificio de oficinas, ¿a dónde se refieren ustedes? Al Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿A qué título? Título tercero. ¿Y a dónde me voy? Me voy al capítulo, a la A080, que viene a ser la norma que compete de oficinas. Y ahí ahí parto mi programa arquitectónico y ahí comienzo a partir qué es lo que yo debo cumplir para hacer un diseño de oficinas. Y entonces, las tengo que saber. La 010 son condiciones generales, la 020 es para vivienda, la 30 para hospedaje, la 40 para educación, la 50 para salud, la 60 industria, la 70 comercio, la 80 es oficinas, 90 son servicios comunales, el 100 son recreaciones y deportes, 110 transportes y comunicaciones, la 120 es accesibilidad para personas con discapacidad y la 130 dice, requisitos de seguridad. Y las 140 son bienes culturales, muebles y inmuebles y zonas monumentales. Con estos artículos es que nosotros hemos ganado la competencia del ejercicio profesional para los arquitectos. Y digo nosotros porque me incluyo en esa lucha, ¿no? Y ya este año se han consolidado muchas luchas durante muchos años y este año ya está consolidado con otras leyes que refrendan el ejercicio profesional de los arquitectos. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quiénes pueden firmar los planos de seguridad? Solo los arquitectos. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque está dentro de la competencia de arquitectura. Entonces, antes de comenzar, seguimos en esto. Cuando hablo de la competencia, yo me voy al primer artículo con el cual nos dan la competencia y me dice, el proyecto de arquitectura, así lo dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, acá le presento el Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto de arquitectura para edificación debe contener la siguiente información. Y me dice, A, plano de localización y ubicación, B, planos de distribución, C, planos de elevaciones, planos de cortes por las partes, los elementos de circulación vertical, en los planos de detalles, y en F me dice planos de seguridad. Entonces, segunda condicionante. Ya sabemos que está en el título tercero en la parte de arquitectura. Ahora ya sabemos que el expediente, el proyecto de arquitectura debe contener planos de seguridad. No te dice que puede, debe. O sea, tienes que cumplir. Debe contener la siguiente información. Todo esto. ¿Y qué dice en F? Planos de seguridad. Y en la G dice memoria descriptiva, incluyendo aspectos de seguridad. Entonces me dirán, ¿es importante? Sí es importante. Recontra importante. Porque tenemos que cumplir con el expediente. ¿Ok? Entonces, todo proyecto de arquitectura debe contener planos de seguridad. No se concibe un proyecto que entre a ningún municipio que no tenga los cortes, que no tenga elevaciones. Y no se concibe que no tenga los planos de seguridad. ¿Y quién los desarrolla? El arquitecto. ¿Y quiénes son? ¿Qué están estudiando ustedes? Arquitectura. Para desarrollar, arquitectura. Y para desarrollar, tienen que saberlo.
¿Ok? Entonces, vamos a la parte del reglamento. ¿Quién me puede decir, ya cuando estamos en el pleno ejercicio, cuál es la ley que nos regula las edificaciones? ¿Quién la conoce? Le voy a dar un premio. Dígame. Muy bien. Ven, te voy a dar un premio. Muy bien, la has leído ahí. Pero no importa, por lo menos la leíste. Te voy a dar un premio, ¿verdad que te voy a dar? Bueno, espero que te sirva. Son varios prototipos de vivienda, la costa, sierra y selva. Este es un trabajo muy bonito. Te felicito. Mira, el reglamento de ley, la 29090. Esa es la ley que a nosotros nos regula para nosotros los ejercicios de los arquitectos. La tenemos que saber. Yo les recomiendo. El arquitecto habla mucho de normas y reglamento. La arquitectura también es parte de eso. Tenemos que saber por dónde tengo que conducir, por dónde debo ser. La 29090 es nuestra ley. Entonces me dice, toda ley tiene un reglamento. Y el reglamento es el 008 del 2013. Y me dirán, algunos que con las disculpas de Walter, me dirá, la arquitecta se ha equivocado, ahorita está la 009. Sí, también está. Lo que pasa que es una modificatoria de la 08. O sea, esta no está derogada. Solamente han derogado, algunos artículos. Entonces, y me dirán, la 3494 que yo pronuncié hace un rato, es una modificatoria de la 29090. Entonces tenemos varias leyes, pero parte de la matriz, parte de la 29090. ¿Ok? Es como que la abuela o el abuelo. La 29090 y tiene nietos, sobrinos, no sé cuántos. O sea, modificatorias. ¿Ok? Igualito. El reglamento parte con el 08 y después tiene varias modificatorias. Y me dice, en el artículo 7.4 me dice, para la numeración de los planos se utilizarán los siguientes prefijos. Porque ¿quién me puede decir cuál es el prefijo que usan para los planos de seguridad? SE, ¿ya? Por otro. SE, ¿qué otro? Cuando ustedes presentan una planta, ¿no es cierto? ¿Qué lámina le ponen? ¿Qué prefijo? A. ¿Y por qué le ponen A? Porque es arquitectura. Y si los planos de seguridad son parte de la arquitectura, ¿qué prefijo debemos tener? Solo la A. Porque acuérdense que es parte del expediente de arquitectura. Entonces comienza, el único plano de arquitectura, del expediente de arquitectura que no tiene la sigla, el prefijo A, es la U de ubicación. Todos los demás pones lámina A01 y pones ahí plano de distribución, primer piso. Plano de distribución, segundo nivel, segundo piso, tercer piso, cortes, elevaciones. En la siguiente vas a poner planos de seguridad. Así de sencillo. Nosotros los arquitectos, ¿y por qué estoy en esta lucha? Porque como ya salió el ingeniero, voy a soltar. Tenemos 150.000 ingenieros detrás de nosotros que quieren quitarnos los planos de seguridad. Nosotros a las duras penas a nivel nacional creo que llegamos a 18.000. Entonces tenemos que agarrarnos, porque no van a poder firmar en un plano que el prefijo sea A.
Por eso que es importante que los arquitectos que están formándose sepan que la competencia es nuestra. ¿Ok? Entonces yo tengo que usar el prefijo a. ¿Por qué? Ya les he dicho, el expediente de arquitectura consta de. Y entonces ya tenemos eso. Y cuando digan de a dónde, aquí está la ley. Ahí está bien claro. Vamos a ver el marco normativo. Me dice que la G020, o sea, parte del reglamento, me dice que los planos de distribución deben contener la siguiente información: niveles de piso, dimensiones de los ambientes, indicación de materiales de acabados, nombre de ambientes, amoblamiento para entender el uso. Porque muchas veces a mí me presentan los planos, ¿no?, en la cual ellos creen que yo no soy arquitecta. Entonces yo tengo que adivinar qué dimensiones tiene, cuál es el ambiente. No lo conozco, no lo entiendo. Yo no sé en sus cabecitas del proyectista qué es lo que quiere hacer en ese ambiente. Entonces hay que describir qué cosa hay en cada ambiente. Entonces cuanto más completo es mejor. Ubicación de los tableros eléctricos. Y en seguridad es muy importante la ubicación de los tableros eléctricos, porque si yo tengo una sola ruta y tengo que pasar por los tableros eléctricos cerca o muy cerca, estate por seguro que esa ruta ya no es segura. La tengo que convertir en segura. ¿Puedo? Sí puedo. Le tengo que dar el requisito para que se cumpla, para que sea segura. Eso es todo. O sea, por eso que es importante identificar en dónde estaría mi peligro. Entonces ahí tenemos los planos de seguridad según el artículo del Decreto Supremo del 008. Tenemos la 11 y me dice que los planos de seguridad deben contener la siguiente información: rutas de escape, indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, ubicación de extintores, gabinetes contra incendio y elementos de detección, señalización y zonas de seguridad. Ok, es bien importante que los planos de seguridad deben contener todo eso. Perdón, pensé que era una pregunta. Entonces, ruta de escape, indicación de salidas, ubicación de luces de emergencia, ubicación de extintores, gabinetes. Yo tengo que saber dónde están mis elementos de seguridad al alcance de las personas. La señalización y la zona de seguridad. ¿Qué me dice el marco normativo? Lo más importante, cuando comiencen aquí en adelante, van a comenzar a usar su reglamento. Pero el reglamento tiene a su vez unas normas de cada sector: la 070, la 080, la 020, la 040. Pero el ministerio que está a cargo de hacer esas modificatorias tienen diferentes versiones. Es así que es muy importante saber cuál es la versión que yo deba emplear. Entonces es bien importante la versión la cual yo debo emplear. Arquitecta, creo que despiértala. Tómate un vasito de agua para que tengas, para que puedas, tomar atención, porque realmente es importante para la vida de ustedes, ¿no? No es muy fácil, yo les tengo que decir que no es muy fácil. A mí el arquitecto con 2 o 3 meses de anticipación me hace parar la fecha. No es muy fácil que yo esté dando charlas y aprovechenla. Si ustedes van al récord del Colegio de Arquitectos, las charlas mías superan el auditorio. Entonces hay que tener que realmente es una charla que a ustedes les va a interesar, ¿me entiendes? Se van a acordar de mí toda la vida. Tenemos que tener claro cuál es la versión de la norma que yo la voy a aplicar. Esa es la segunda lección de vida que van a tener. A mí me da una pena cuando vienen y me dicen: arquitecto, usted se equivocó, me puso otro artículo. Yo, puede ser, todos nos equivocamos. Y me trae el reglamento. Y lo miro y le digo: arquitecto, esta versión ya está caduca.
hay otra. Y esa es la peor vergüenza que uno puede pasar. Entonces, ustedes verifiquen cuál es la norma vigente que van a aplicar. Por eso que yo cuando hablo y doy charlas siempre digo qué versión estoy usando. Entonces yo voy a usar la A010, artículo del decreto del Supremo del 005 del 2014. Esa es la vigente. Entonces, vamos. Entonces, todas las edificaciones tienen que cumplir con 2 escaleras, a excepción de las siguientes. ¿Cuáles son? El artículo 28. A ver, yo les voy a soplar. Cuando yo llego a comisión técnica a revisar un proyecto, hago el plano y lo primero que hago es digo, esta edificación tiene una escalera. Comienzo a buscar cuántas escaleras tiene. Tiene una. Inmediatamente en mi mente se va al artículo 28. Y yo sé que tengo 4 excepciones. ¿Cuáles son las 4 excepciones? Residencial, oficina, hospedaje y comercio. Entonces, así es sencillo. Entonces, cuando yo hablo una escuela, o sea, un centro educativo, y tiene una sola escalera, en mi mente lo primero que dije, este arquitecto, ¿ya para qué le miro el proyecto? Porque ya se reventó, tiene que hacer de cero todo nuevo. Porque necesita ¿cuántas escaleras? 2. Así de sencillo. No hay vuelta que darle, no hay discusión. Entonces me pregunto, si yo tengo una edificación de salud, ¿cuántas escaleras debo tener? 2. Así de sencillo. ¿Cuántas en educación? 2. ¿Cuántas en industria? 2. ¿Y cuántas en deportivas? 2. Y todas las demás, todas, las comunales, las iglesias, los centros de fiestas, cines, todas, absolutamente todas tienen 2. La única que son, nuevamente, son residenciales, oficinas, hospedaje y comercio. Entonces, cuando voy a residenciales, vamos a ir una por una. La residencial. Entonces me dice que yo tengo 2 condicionantes. Más de 15 metros y menos de 15 metros. Así de sencillo. Después de más de 2 o 3, 15 metros. Entonces digo, bueno, cuando me dicen hasta 15 metros, sí puedes tener una sola edificación, una sola escalera, pero debes cumplir con lo siguiente. Entonces agarro y hago mi checklist, así de fácil. 1, toda escalera de evacuación debe ser ubicada de manera que permita a los usuarios, en caso de emergencia, salir del edificio en forma rápida y segura. Deben ser continuas, debe llegar una hacia la escalera, hacia el techo, ¿no? Las puertas de acceso a las cajas, y comienzo a ver el tema de comienzo a cumplir los requisitos. Entonces yo cuando comienzo a hacer un multifamiliar y yo digo hasta 15 metros tengo que cumplir esto, más de 15 hasta 60 me permiten y debo cumplir esos requisitos. Me hablan que tengo que tener escalera de evacuación y me dicen que por lo menos en cada departamento debe tener un sistema de detección y en el hall de dormitorios y alarma. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en las consideraciones cuando yo comienzo a diseñar con una sola escalera. Entonces, ¿qué hago? Me voy al artículo 28, nada más que el artículo 28. No busco el reglamento, son 500, 700 o 1000 páginas que no me interesa. El único que me interesa es el artículo 28. Entonces, me voy a la parte de oficinas, que eso es el pan de cada día ahora. Entonces me dicen, bueno, antes de eso, en multifamiliares hay que tener cuidado
Porque eso es yo diría el 70%, ¿no, Walter? ¿No? De lo que uno va a desarrollar en su vida profesional. Un 70% viene a ser multifamiliares. Y nadie quiere, ningún cliente, ustedes no van a ser eficientes, no van a ser unos buenos arquitectos, porque si bien podrán desarrollar una linda fachada, pero si al cliente le hiciste gastar por 2 escaleras, te reventaste porque nunca más te van a contratar. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que optimizar, porque los arquitectos también tenemos que ver costo-beneficio en base a metros cuadrados. Ahora las grandes oficinas de arquitectos hacen un preconcurso pequeño para estos multifamiliares condominios y hacen el ejercicio en base a metro cuadrado. ¿Cuántos metros cuadrados logro yo más eficiente que el otro proyecto? Y hacen el costo-beneficio. Y esas son las inmobiliarias. Las inmobiliarias hacen unos concursos pequeños y el que logra mejor eficiencia de la utilización, tanto de los metros cuadrados vendibles en base. Entonces, si tú le vas a poner 2 escaleras o una escalera de más, obviamente pues ahí perdiste el concurso, ya no sigas diseñando. ¿Okay? En el mismo tema viene ahora con oficinas. Con oficinas también tenemos lo mismo. Entonces me dice que tengo que cumplir 7 requisitos. Entonces me hablan de hasta 30 metros de altura. Cuando hablamos en seguridad de altura, este es un concepto nuevo. No es igual, a ver, imaginemos, no tengo pizarra, pero bueno, no importa. Imaginemos en una edificación. Si yo te digo, y estoy hablando, que hasta 30 metros de altura, la gente me dirá, ¿hasta dónde lo medirías tú? Primer piso hasta la azotea. ¿Tú? Nivel de vereda, ¿hasta dónde? Hasta la azotea. La azotea normalmente, para hacer azotea necesita un parapeto, ¿no es cierto? Entonces en una fachada yo me diría, ¿incluyendo o no el parapeto? No. ¿Por qué? Entonces, a ver, ¿alguien tiene otro concepto? Muy bien. Ya, pero ese es el concepto. A ver, comencemos la primera diferencia de concepto entre arquitectura antigua, le digo yo, ¿no? Perdón, la arquitectura propiamente dicha del diseño, ahí están incluidos lo que es los parámetros que te dan en los municipios, y la arquitectura que tienes que cumplir requisitos de seguridad. Esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de 30 metros en seguridad, hablamos desde donde yo arranco la evacuación. A mí no me interesa, ¿me entiendes?, que el techo sea abovedado y tenga un tímpano de 10 metros. Yo no evacúo desde arriba, yo evacúo desde donde yo piso. Entonces, el primer concepto diferente es que cuando yo estoy hablando temas de seguridad, estoy hablando desde donde yo arranco la evacuación. ¿Ok? Entonces, si yo digo en unos futuros slides, yo hablo de 15 metros, yo tendría que considerar 15 metros, ¿a qué nivel? O sea, de donde el último escalón, donde el última grada, esa grada, de ahí comienzo a medir mis 15 metros de altura, que es 30 metros de altura, 12 metros de altura, 9, según sea el caso. Entonces, nuevamente, en seguridad no le interesa el techo, si puede tener 20 metros, 5 metros, 8 metros, no nos interesa. A nosotros nos interesa dónde la distancia para poder evacuar. Entonces, si me dice
que tengo que tener no mayor a 30 metros de altura, pero me dice medido desde el nivel más bajo de acceso al camión de bomberos. ¿Se dan cuenta? Del camión de bomberos. No nos interesa el nivel de la acera. Como estaban, miren estos conceptos cómo van cambiando. Y le digo, ¿por qué no nos interesa el nivel de la acera? Porque yo necesito que el camión de bomberos entre y apague y pueda atacar un famoso incendio. Entonces, si yo la acera la tengo muy baja o muy alta, pero el camión de bomberos tiene que acceder no por la acera, sino por donde él tenga su nivel, es ahí donde yo tengo que considerar, porque el camión de los bomberos tiene una distancia de escalera tanto telescópica como su chorro de manguera que va a poder apagar el incendio. Entonces ahí tienen dos dibujitos. Esos edificios, no todos los edificios son en terrenos planos, entonces yo tengo que considerar el nivel donde accede el camión de emergencia. En este caso es terreno plano y considero completo. En este caso lo considero acá, siempre y cuando tenga acceso también por acá para poder atamagar este lado y este lado por este. ¿Ok? Es un poco más complicado, hay muchas más situaciones, pero por el momento tienen que comenzar a captar diferentes términos, la misma terminología, pero con un pequeño detalle. Como digo, la altura no es al nivel del techo, la altura es al nivel del piso. Después me dice que si todas las escaleras que yo diseñe tienen que ser del tipo de evacuación, una escalera integrada, ¿conocen la diferencia entre una escalera integrada y una escalera de evacuación? Sí, con una seguridad. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en emergencia tienen puertas especiales en las paredes también, salidas de humo, las alarmas, a diferencia de una escalera como la que tenemos aquí en la universidad que se expuesta. ¿Están de acuerdo? ¿Qué ciclo está? ¿Qué ciclo están ustedes? 9. ¿Cuántos ciclos son? 10. Bonita noticia. Ok, existen en arquitectura dos tipos de escaleras, las integradas y las de evacuación. Efectivamente, las integradas no tienen ningún cerramiento, está integrada a los ambientes. Y esas son las escaleras que cuando comenzó hace un par de años este tema de los conceptos y hablan de escaleras de evacuación, quieren ya encerrar todas las escaleras. Imagínate esta universidad que quieren encerrarlas todas las escaleras. No es así. Las escaleras integradas sirven también como medio de evacuación, solo si cumplen con la distancia. Por eso que es importante saber la distancia, por eso es importante saber el nivel de altura, ¿no? Entonces es ahí esos conceptos que tienen que ir jugando, ¿no? Entonces a veces digo, ¿por qué hago escalera integrada y por qué esta está cerrada? A veces han podido hacer escaleras integradas y a mí me da una pena que gasten y hagan gastar de más, pero no es mi problema, yo solo califico lo que está ahí. Si lo ponen, bueno, es un problema. Que pudieron hacer escaleras integradas, sí, pero no lo hicieron. Entonces, ¿las escaleras integradas sirven como medios de evacuación? Sí. Dice, para el caso de escaleras integradas, o sea, estamos hablando que me dice, para el caso de escaleras integradas, usadas como ruta de evacuación, o sea, están usándose como rutas de evacuación,
La distancia máxima de recorrido desde el punto más alejado de la edificación hasta el exterior de la edificación no sea mayor a 45 metros si no tiene rociadores y 60 si la edificación cuenta con rociadores. ¿Alguien conoce el concepto de rociador? ¿Cuál es el rociador? No hay rociadores, ¿no es cierto? Ok, pero ¿conocemos lo que es un rociador? Dice que hace así. Ya. ¿Conocemos el concepto de un rociador? ¿Sí? Pero suena parecido a una palabra que tenemos que comenzar a usar, algo de similitud, que podría ser rociador, que rocía. ¿Qué debe rociar? Agua. En este caso, pues, existen rociadores. Más adelante, cuando ustedes se especialicen, existen rociadores que no solamente tienen agua, tienen gas, otro tipo de espuma, son otro tipo de elementos. Pero por el momento, me basta que sepan que el rociador rocía agua. Entonces, ¿cuál es el concepto de un rociador? Imaginemos que esto era un teatro o un cine, y en la parte de las tramoyas, y toda esta parte es una de las partes más peligrosas que existe por la cantidad de calor y la cantidad de elementos eléctricos que se generan y el riesgo que se genera en esta parte de atrás. Aquí es donde están los talones, las cortinas, todos los productos inflamables. Entonces, por norma, esta zona debiera tener rociadores. Porque la otra zona normalmente no es exigible por diferentes motivos, ¿no? La altura de piso a techo, tiene suficiente tiempo para evacuar, dependiendo de la cantidad de butacas, se hace una edificación más complicada o menos complicada. Pero imaginemos esta zona, que siempre debe tener rociadores. El concepto es que agarra el humo, llega a este aparatito. ¿Y cómo funciona? Me dirán. Ese aparatito funciona como una vulva, con un vidrecito que tiene un líquido adentro que se llama glicol. Apenas siente un calorcito, eso, ¡pap!, se revienta. Se revienta, inmediatamente comienza a salir el chorro de agua en forma, no es chorro, disculpen, comienza a salir el rocío de agua. Entonces, inmediatamente ese incendio se apaga sin que nadie venga a atacarlo y no depender de un extintor, ¿no? No depender que esté el ambiente habitado, porque ahora ustedes se han dado cuenta que puede comenzar un incendio, nadie ahí cerca, no conocen cómo utilizar o maniobrar un extintor, no lo sabes apagar, y de repente ese fuego se convierte en un incendio, ¿no? Entonces es ahí que dependemos de personas. Los rociadores dependen de por sí, de ellos solos, automáticamente. Y cuando ustedes proyecten, dirán, ay, porque a mí me dice arquitecta, me dice, pero imagínense la mojazón. ¿Qué mojazón? La mojazón solamente es en ese sitio puntual. O sea, no es que reviente el bulbo y comienza a hacer una regadera como cuando uno riega los jardines, ¿no? Solamente es puntual en ese sitio. O sea, si acá comienza el incendio, entonces aquí nomás se apaga el rociador y lo apaga. Evita que se propague a otro lado. Por eso es que es tan usado en Estados Unidos y por eso es que nosotros estamos luchando por aplicar el reglamento que sí lo contempla, porque no depende de terceros. ¿Ok? Entonces, la segunda, ya sabemos que cuando hablamos de altura en seguridad es desde los pies. Ahora vamos a ver cuando me hablan de distancia. Cuando me hablan de distancia, desde el punto más alejado, este es un corte, ¿no es cierto? Y acá, este es el último piso habitable. El último piso habitable. Entonces, este es el último lugar
mido en forma horizontal, sigo con las medidas vertical, y como es una escalera integrada, tengo que ser, ¿hasta dónde? Hasta la puerta del edificio, donde ya no tenga techo y ya salgo a una zona segura. En los proyectos que van a comenzar a hacer proyectos, ¿no es cierto? Ustedes cuando comiencen a medir los 45 metros, tiene que ser desde el último piso, bajo las escaleras, hasta acá. ¿Por qué? Porque estoy escogiendo una escalera integrada. ¿Ok? Si yo tengo rociadores y le digo, ay, arquitecta, yo sí quiero poner rociadores, entonces me permiten y me dan un plus de 15 metros más. Entonces yo tengo que llegar hasta afuera con escalera integrada hasta la escalera, pero ya no 45, sino 60. Entonces puedo recorrer más. Vamos a ver. Dice, el tercer requisito, si yo quiero usar escaleras de evacuación, las escaleras a ver, yo les recomiendo, como me escuché ahorita la arquitecta o la futura arquitecta que decía que es una escalera de emergencia. Comencemos a utilizar la terminología exacta conforme al reglamento. El reglamento no habla de escalera de emergencia, habla de escalera de evacuación. ¿Okay? Entonces, si aprendes desde un principio la terminología, poco a poco después vas a ir, o sea, si comienzas a usar unos sinónimos que parecen parecidos y no son, como por ejemplo el de fuego e incendio, ¿no? La gente no entiende la gran diferencia. No los quiero confundir, pero el fuego es una llama en la cual tú la controlas. O sea, el fuego de la cocina, la prendo y la apago. Una parrilla la puedo prender y la puedo apagar. Lo que no puedo controlar es un incendio. Entonces, lo que no puedo controlar se llama incendio. Y la arquitecta dice, el arquitecto inventó su terminología, su glosario de términos. Yo no lo he inventado. Existen unas normas técnicas peruanas que hay que aplicarlas. Y estas hay la ISO, la 13493, si no me equivoco, que es la terminología de seguridad. Entonces, yo les recomiendo que comencemos a utilizar la terminología exacta. ¿Ok? Entonces me dice, si yo voy a hacer una escalera de evacuación, entonces ya voy a contar solo desde el punto más alejado de esa planta, o puede ser esta, la planta que yo quiera. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta acá. ¿Por qué? Porque esta es escalera de evacuación. Es una gran diferencia. Cuando ya estoy dentro de una escalera de evacuación ya no interesan los metros. O sea, ya no interesa, solamente la distancia para llegar a zona segura. O sea, cuánto debe recorrer la persona, cuánto debe correr para llegar ahí, a la escalera de evacuación. Entro y ahí supuestamente estoy segura. Por eso que las escaleras de evacuación sí tienen un cerramiento. Y varía el tiempo de resistencia al fuego. ¿Y por qué va a variar? Pensemos nosotros como arquitectos, ¿por qué debiera variar la resistencia al fuego de una escalera de evacuación? Tú que sabes bastante, creo. Claro, para que puedan evacuar. Las escaleras de evacuación sirven para evacuar, eso es cierto. Ahí no tenemos duda. ¿Por qué la distancia debe ser importante para llegar hasta la escalera de evacuación? O dentro de la escalera de evacuación, si yo tengo un límite, imaginemos yo tengo un rascacielos, ¿no es cierto? Le dicen ahora rascacielos, todavía no, los edificios altos. Yo tengo un edificio alto, ¿no? Entonces llego a una escalera de evacuación y tengo que bajar 20 pisos, tengo que bajar 30 pisos. ¿La resistencia de ese muro tiene que ser igual? Tiene que ser más, así de sencillo. Cuanto más alto, más resistencia. Para hacer más resistencia tengo que cumplir unas tablas,
Y así de sencillo, es lógica. Nada más. Pero no le interesa los pisos. Los pisos le interesa solamente para pedir muros de mayor tiempo de resistencia, porque se me voy a demorar más tiempo en bajar las escaleras, así de sencillo. Entonces, en edificios altos, para no confundirlos mucho, comiencen a hacer los muros más anchos, porque de hecho van a tener más recubrimiento. Cuanto más gordos, más resistencia tienen. Bueno, y me dicen que tengo que tener, ¿no?, escalera de evacuación, y me dicen que tengo que tener desde la escalera. Miren qué importante en el diseño, y les va a malograr todo el diseño. Cumplí con tener la distancia hasta la escalera. Llegué a una escalera cerrada, pero llego al primer piso y te dice la norma: o llegas directamente hacia la calle, o no debo superar 10 metros. Y es correcto, porque imaginemos en un terreno, un rectángulo, si yo le supero los 10 metros para llegar al... ¿Qué hago jalando a toda la gente evacuando de todos los pisos superiores? Cuando llego al primer piso me encuentro con un hall lleno de humo. No gané nada. Entonces la evacuación tiene que ser hasta zona segura. ¿Y cuál es la zona segura? Es hasta afuera. No es adentro, es afuera. Por eso que la ubicación de las escaleras marcan todo el partido de la arquitectura. Toditito. Entonces un arquitecto un poquito más antiguo me dice: ay, Constanza, me dice, entonces ahora yo agarro mi rectángulo, mi terreno, pongo la diagonal, trazo, y ahí es donde está la escalera. Bueno, pues si lo miras así, sí. Hay que tener mucho cuidado la ubicación de las escaleras, porque si yo lo pongo muy al centro o lo pongo al fondo, ¿cómo saco la gente hasta afuera? Ya se dieron cuenta la ubicación de las escaleras. Porque la norma me dice que si yo tengo escaleras, debo llegar al primer piso a un hall compartimentado, cortafuego. Y la distancia del recorrido desde la puerta de la escalera hasta la puerta del edificio no supere los 10 metros. Eso significa que puedo llegar pues a un hall, ¿no es cierto? Pero no puede ser pues un hall más de 10 metros, porque si tengo más de 10 metros, ya tengo que cambiar el diseño. O jalo la escalera o tengo que hacer un hall compartimentado. ¿Qué significa compartimentado? Tengo que ponerle todos los requisitos de seguridad. Muro, puerta, escalera, todo cortafuego. Me dice a un hall compartimentado o hasta la puerta del edificio. ¿Qué otra cosa tenemos? Me dice, estamos hablando de oficinas. No mezclemos diferentes tipos de edificación. Por eso les digo, es bien importante que se centren en qué tipología estamos, ¿no? No es lo mismo para multifamiliar, no es lo mismo para oficina y no es lo mismo para comercio. Y hospedaje peor todavía. Entonces me dice que tengo que tener 30 metros hasta la escalera, 10 metros hasta la escalera. ¿Ok? Entonces, imaginemos una planta, ¿no? Y me dice, esto lo ha puesto acá, es el rectángulo del terreno, ¿no? Y me dice que desde la puerta de la escalera hasta la puerta de la salida del edificio no puede superar los 10 metros. No puede superar los 10 metros. Entonces, en este caso, por ejemplo,
esta persona, en este proyecto, la puerta estaba acá. Como superábamos los 10 metros, le hice correr el hall para que la puerta esté acá. Corrí un poquito el hall y de aquí para acá me llegó a los 10 metros. Cumplí la norma y mi edificación es segura. Entonces hay que tener eso en los proyectos que van a tener en cuenta. Después me dice, entonces dice, sí, puedo tener en oficina, sí, ya cumplí la altura. Ahora me dice, sí, pero tampoco no puedes tener una planta de 1000 metros, 2000 metros, porque así son. Entonces me dice, máximo una planta de 650 metros cuadrados y máximo a 100 personas. Entonces es razonable que te permitan una sola escalera. ¿Por qué? Porque tengo poca población. Otro concepto para ustedes. Cuando yo digo que la planta, imaginemos un edificio, 5 pisos para comenzar fácil, para comenzar a hacer el ejercicio. Yo tengo 5 pisos. En el piso segundo tengo 100 personas. En el piso tercero tengo 150 personas. Y en el piso cuarto tengo 200 personas, ¿no? Cuando yo comienzo a calcular mis escaleras y de qué ancho debo cumplir, ¿cuál es el piso que yo tengo que cuál es el piso con el cual yo tengo que comenzar a trabajar? A ver, nuevamente tengo 5 pisos y en el primer piso no me interesa la cantidad porque no hay de escalera. Pero en el segundo piso tengo 100 personas, el tercer piso tengo 150 y el cuarto piso tengo 200 personas. Cuando yo comienzo a ver si esa única escalera, ¿qué dimensiones debe tener? ¿Cuál de los pisos comienzo a calcular? El más alto, mayor número de personas. ¿Qué cojo? ¿Más alto o el mayor número de personas? ¿Qué me dices? Mayor número de personas. ¿Y por qué crees que puede ser el mayor número de personas? ¿Y por qué no la altura? Muy bien, porque cuanto más personas, cuando comience a evacuar ese piso, necesito cumplir el ancho para esa cantidad de personas. ¿Ya? Entonces yo tengo un edificio de 5 pisos, no me interesa el piso, me interesa la altura del piso, me interesa el que tenga más población. Tengo que salvar a esa cantidad. Entonces, ese es otro concepto. Cuando me dicen 100 personas en el piso crítico. ¿Puedo tener 80? Sí. ¿Puedo tener 50? Sí. Vamos a la parte de hospedaje. Esta es una norma que como me hablaron y tengo que hablarla, pero tengo que confesar que es una norma que no está de acuerdo a la realidad peruana. No es una norma que haga la promoción del famoso turismo que tenemos en el Perú, ¿no? Y no cumple en ninguna parte del Perú. A ver, les voy a explicar. Yo cumplo con transmitir lo que es la norma del hospedaje. Quiero hacer la propuesta de modificación, pero no he tenido tiempo. Pero en realidad esta norma es incumplible. Vamos a ver. Cuando a mí me llaman a contratar y me dicen es un edificio de hospedaje, yo les digo sinceramente, por adelantado les digo, mira, ¿seguro que quieres hacer hospedaje? Sí. ¿No vas a cambiar? No. Bueno, mira, yo te digo, yo no te lo voy a hacer, contrátate otro. Pero, no, que arquitecta, bueno, te digo que después vas a pelear conmigo, te voy a pedir ciertos requisitos y no lo vas a querer cumplir. Y yo no voy a firmar ese plano, porque yo conozco la norma. Pero vamos a ver cómo funciona. Esta norma me dice que para hospedaje puedo tener una sola escalera,
Todos los arquitectos viajamos mucho por el tema de, porque nos gusta, ¿no? Nos gusta conocer sitios, lugares, somos personas libres. ¿Ya? ¿Quién no se ha hospedado en un edificito de 4 pisos, de 3 pisos en provincia? ¿Quién no se ha ido a un hotelito que en el primer piso es comercio y recién el counter está en el segundo piso? Bueno, la primera buena y mala noticia. Todos los edificios de hospedaje me dice indiscriminadamente, no me interesa una estrella, no tiene nada que ver con estrellas. Puede ser un hotelito sin estrellas. Puede ser un hotel estrellado, lleno de estrellas. Todos los edificios dicen que de hospedaje necesitan 2. No le interesan las estrellas. Pero, para que yo cumpla con una sola escalera, me dice no mayor a 12 metros de altura. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Ya sabemos que la altura es a donde me arranca mi pie. Segundo parámetro, yo tengo que ver que la edificación tenga un mínimo de altura, imaginemos 3 metros. Miren cómo va condicionando el diseño. Me dice, si yo quiero 3 metros en el primer piso, más mi losa de 20, otros 3, este es el nivel piso terminado 320, el siguiente 640, el siguiente 9, pero al siguiente ya me pasé a 1280. Entonces comienzo a contar, primer piso, primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces ya sabemos que los hotelitos no pueden pasar de 4 pisos. Yo abro el proyecto, tiene 5 y ya se fregó. No puede. Tiene que tener 2 escaleras. Yo he hecho un estudio así un poco ligero porque no tengo mucho tiempo, pero he pasado por diferentes sitios donde hay hoteles y comienzo a medir y comienzo a contar los pisos. El 70% de esas edificaciones tienen 5. Y yo apostaría mi casa que el 99.9 no cumple con los requisitos que ahorita les voy a decir. Dice, no mayor de 12 metros. Nuevamente les he hecho este dibujo. Creo que esto les van a dar, ¿no? Ya. Entonces, aquí, no me interesa el techo, es acá. Pero nosotros los arquitectos somos bien inteligentes. Siempre buscamos esto. Si a mí me falta 80 centímetros, yo puedo agarrar y entrar a mi lobby con 80 centímetros un poquito más abajo. ¿Sí? Y ya gané un piso más. ¿Ok? Entonces, esta primera la puedo agarrar y ganar un piso más. 1, 2, 3, 4 y podría llegar acá. Pero eso me tengo que asegurar con los 80 centímetros de abajo. Segundo, esto que les hablo, la arquitecta dice, la REMAR, porque así me dicen, la REMAR ha inventado que la seguridad es a nivel de piso. Hice la consulta al ministerio. ¿Quién es el órgano competente que modifica el Reglamento Nacional de Edificaciones? Y esto es importante que ustedes como proyectistas, porque todos van a ser proyectistas, ¿cómo deben hacer? Imaginemos que tienen una consulta del reglamento, que no la entienden, que no saben cómo aplicarla. ¿A dónde me dirijo? ¿A quién le pregunto? A mí no me van a llamar por teléfono. Al arquitecto Morales tampoco. ¿Le van a escribir a quién? ¿A dónde puedo recurrir cuando tengo una consulta de dudas sobre el reglamento? ¿A dónde? ¿Al Colegio de Arquitectos? ¿Al Ministerio?
Arquitecto, ¿a dónde hace su consulta cuando tiene una duda? A ver, despiértalo. Arquitecto, ¿a dónde hace la consulta cuando usted tiene una duda sobre algún reglamento? El Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿A dónde consultaría? ¿Al reglamento impreso? ¿A dónde más? ¿A dónde? ¿A tu papá? Miren, nosotros somos arquitectos, vamos a ser arquitectos. Yo tengo que saber a quién voy a consultar todas estas dudas. No van a tener al arquitecto Morales eternamente como profesor. Ay, imagínense, los profesores van a estar todo el día llamando. Al ministerio. ¿Qué ministerio? ¿De vivienda, de educación, de salud, de qué? De vivienda. Existe lo que se llama la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones. Uno manda su cartita. Ante esta duda, cuando yo hablaba de los 12, 15, 30 metros, yo hice mi consulta, acá tengo mi cartita, ¿no? ¿Ya? Y me contestaron, después de varias discusiones, me aceptaron que yo tenía razón, que la evacuación es a nivel de piso. Ok, segunda condicionante de hoteles, por no decir, creo que ustedes le llaman telos. Ya. Segunda condicionante, no más de 12 habitaciones. Bueno, está bien. Eso sí se cumple, no hay ningún problema. Es subsanable, es cumplible. Vamos a la tercera. La edificación se encuentra protegida al 100% de rociadores. Esto el 100% no lo cumple. Un hotelito de 3 pisitos, 2 pisitos, tiene que cumplir, porque como tiene una sola escalerita, 100% rociadores. Pero este equipito, este rociador, esto rojito es el glicol, este rociador, no es tener el rociador solo. Implica que tengo que tener una válvula siamesa en el ingreso del edificio. Implica que tengo que tener una cisterna exclusiva para el agua para que van a utilizar para los rociadores. Porque imagínense, entonces ya miren cómo me malogró el diseño. Ya tengo que tener no solamente una cisterna, porque por norma tengo que tener el agua separada para usarse en emergencia el agua de consumo doméstico. Porque imagínense que se vaya todo el agua, la doméstica, y nunca voy a poder utilizar el equipo de rociador. Entonces, esta condición es incumplible. Quien ha ido a un hotelito, porque creo que son ustedes usuarios, ¿no? Con los rociadores ahí. Yo no conozco. A nivel nacional, o sea, en Cusco, Arequipa, en Lurín, en Pachacama. Imagínense, creo que ni conocen el aparatito rociador. Imagínense la edificación. Entonces la promoción de la edificación con una sola escalera para hospedaje es incumplible. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Ahí no acaba la historia. Me dice, miren la cantinflada, me dice, la escalera de evacuación no sirve a más de la mitad del nivel del piso inferior al nivel de descarga. Me he demorado días y horas reflexionando a qué se refiere, a qué se refiere esto. Ya. Pero eso me quiere decir que si más de la mitad yo tengo, imaginemos que yo tenga sótanos de estacionamiento.
según esta norma, me obliga a tener para los autos 2 escaleras. Y para las habitaciones una sola escalera. Es una cantinflada, no los quiero marear, porque la verdad creo que la única que entiende que han hecho esta copia, por eso yo pongo copia o plagio, ¿ya? Es un híbrido de la NFPA 101, que es la norma americana, de la cual nosotros hemos copiado, hemos plagiado, la han traducido, mal traducida, y hemos terminado con un Frankenstein de una norma incumplible. Ahora me entienden por qué cuando a mí me llaman para que yo desarrolle un plano de seguridad de, ¿cómo se llama?, en hospedaje, yo no lo acepto. Porque nadie quiere pues un hotelito de 3 pisos con tener rociadores. Seguimos. Después me dice que esto también es superable. Dice, miren, desde la puerta de la habitación, desde el recorrido desde la puerta de la habitación hasta la escalera, no supere los 10.70. O sea, ni siquiera dijeron 11 ni 10, que son los números que nosotros usamos. 10.50, no, es 10.70. ¿Y de dónde salió el 10.70? De la multiplicación de las medidas métricas americanas, ¿no es cierto? De los pies, los 30 pies, no sé cuántos, si lo multiplicas te sale el 10.70. Era el 10.68, creo que sale. Entonces es obvio que esto es un plagio de norma, mal plagiado todavía. Después me dice que debo tener este recorrido 60 minutos. 60 minutos es un tema razonable, son ladrillos sencillos, puestas de soga, eso tiene una resistencia de 60 minutos, entonces la cosa no es grave. Después me dice que todo tipo de cerramiento durante ese recorrido tiene que tener cierra-puerta. Ese brazo cierra-puerta que te mantiene, ahí están los brazos cierra-puerta que te mantiene siempre cerrada. ¿Y por qué te mantiene cerrada? Porque en un recinto, cuando el ambiente está cerrado, si se ocasiona un incendio, el incendio no se propaga hacia el exterior, justamente a la ruta. Y te obliga a tener, pues después veremos en la siguiente, que te obliga a tener que el muro tiene que tener cierta resistencia también, y eso te da tiempo para ir hasta mi escalera de evacuación. No me dice, no puedo tener escalera integrada. Para las oficinas, sí habían escaleras integradas. Para los multifamiliares, sí me permitía escaleras integradas. Hasta que yo llegara a los 45 sin rociadores o 60 con rociadores. Pero para el caso de hospedaje, para el telito, no me permite escalera integrada. Solo tiene que ser las encerradas. Ahora ustedes me dirán, ¿algún hotelito de 2 o 3 pisitos tienen esas escaleras cerradas? No, pues, es incumplible. Nadie lo cumple. Ahora, el bracito cierra puertas, sí me parece un tema bastante interesante. Yo he leído bastante sobre ese tema y confina mucho en los espacios y no deja propagar el fuego de un sitio al otro. O sea que eso sí realmente es un buen elemento. No es muy costoso y funciona. Después me dice, todos los corredores 60 minutos. Y después me dice que la separación tanto vertical, miren el detalle, tanto vertical como horizontal, o sea, tanto vertical como horizontal, tiene que tener resistencia al fuego de 30 minutos.
O sea, el piso, resistencia de 30 minutos. Miren la cosa tan insana de esto. ¿Qué techo menos de 15 centímetros o de una losita de 10 centímetros tendrá que tener? Que no sea ni de concreto, porque el ladrillo, o sea, el ladrillo hueco te da 30 minutos, una hora. Y un techo, no sé cuál, menos de 30 minutos. O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza. Exactamente. O sea, miren las cosas que hacen y está en el reglamento. Y este reglamento, ¿qué año les dije que ha salido? 2014. O sea que no estamos hablando de una norma del 2000, de 1980, de 1970, estamos hablando de una norma del 2014. No sé quién ha sido el intelibruto que ha hecho esto. Yo sí sé, pero no voy a decir los nombres. Entonces me dice, paredes y techos de habitaciones 30 minutos. Después vamos a hacer la parte de comercio. En la parte de comercio me dice que tengo que tener 2 escaleras. Pero nadie concibe pues un Starbucks o un Bembos, ¿no es cierto?, en la que yo tenga 2 pisitos, ¿no?, o 3 pisitos, o un chifita, en la cual yo le tenga que poner 2 escaleras, ¿no? Entonces, eso sí se concibe, una sola escalera, y para ese tipo de edificaciones me hablan lo siguiente: para comercio, no mayor a 9 metros. Nuevamente, los 9 metros es al nivel del piso. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. 0, arranco con nivel más menos 0. Según el reglamento, la altura mínimo de libre entre piso y el primer cielo raso por debajo es mínimo 3. Entonces son 3 metros. 3, 320, 640. 1, 2, 3. Hasta ahí nada más me quedé. Ya no puede ser más. ¿Por qué? Porque ya no voy más. Ahora, nuevamente, me falta el siguiente. Para ganar un piso me sobran 60. Esos 60 los bajo y logré conseguir un piso más. Ahora se dan cuenta por qué los arquitectos que no saben seguridad odian a las personas que sabemos seguridad. Por eso ahora entienden por qué somos personas no gratas. Porque simplemente le decimos, pero ahí está la norma, pues, aplícala. Nos detestan, pues, ¿sí o no, Walter? Claro, somos personas no gratas. Pero ahí está, pues hay que cumplir. Entonces, cuando ya tienen todo el proyecto desarrollado, llegan a comisión y salen observados. Pero arquitecta, pero no sé qué, pero ¿qué hago? Yo no he hecho la norma, hay que cumplirla. Así de sencillo, pero eso es importante, que ustedes lean la norma y proyecten conjuntamente. Ese es el arte de una arquitectura correcta. Hacer todo cumplir, hacer en un engranaje armoniosa, estética, funcional de una edificación. Después tenemos, si yo quiero, no, ya se fue, pero yo grito. Si yo quiero tener una edificación, igualito le bajo los 60 y cumplo con él. Y llego a 4 pisos, ya no llego a 3, sino llego a 4. Después me dice, pero eso sí, miren, para comercio, para el caso de escaleras integradas. Pero para un hotelito que van 5 gatos, ahí sí tiene que ser escalera de evacuación. Pero para comercio que va N personas, ahí sí tiene que ser escalera de evacuación. Ahí sí me permiten escalera integrada.
Y lo mismo dice desde la distancia más alejada, o sea, desde el inicio hasta el final, me dice escaleras de evacuación. Entonces ahí me dice que sí puedo tener escaleras de evacuación. Entonces, miren, escaleras integradas, multifamiliar, sí. Oficinas, sí. ¿Hospedaje? No. Pero comercio sí. Esas son las incongruencias que tiene nuestro reglamento. Entonces acá tenemos un ejercicio de escaleras, ¿cierto? La distancia más alejada, si es que tengo escalera de evacuación, es hasta acá. Ya no me midan el recorrido interno, porque ya esto es zona segura. Después me habla que la planta en comercio no puede tener más de 300 metros. Entonces estamos hablando de cosas pequeñas, 300 metros, no es muy grande. Entonces estamos hablando de un Bembos, de un Chifa, esos edificios pequeños. Entonces no es área de lote, no es área techada, es la planta que puede tener una terraza. Los segundos pisos pueden tener una terraza con techo o sin techo. Me habla de la planta. También hice la consulta al ministerio. Acuérdense que doy hoy charlas a gente delegada, a los proyectistas, a los que revisan proyectos, y muchas de esas personas me dicen que yo invento. Yo no invento nada, yo he hecho la consulta y a mí me la han contestado. Esta pregunta la hice en el 2015. Pongo la fecha, porque hay que tener cuidado cuando nosotros pidamos las consultas, de qué año y de qué fecha, para ver qué norma estuvo vigente en ese momento. Entonces acá me consulto sobre los 9 metros y me indican que yo tenía razón. Después me hablan sobre el tema de los 300 metros, a qué se refería, si era el área de terreno, área de techo, y me hablan que tenía que ser la planta completa. Después me hablan, en comercio, me dice que toda edificación cuente con un sistema de detección. Es bien sencillo, que acá lo han visto, tiene sistema de detectores, ¿no? Detecta y eso tiene un panel de alarma, a donde hace su señal, emite la señal y entonces ahí se prende la emergencia. Después me dice, ¿no? Imaginemos una pollería. Me dice, si yo tengo un horno abierto, el horno de las pollerías, y mi ruta de evacuación no puede ser muy pegada a 6 metros de distancia. Miren eso. Pero si yo no quiero tener 6 metros, le pongo la puertita, pues, esta famosa puertita, ¿no? Y entonces ya puedo tener la ruta cerca. Pero si yo la dejo así, abierta, eso no puedo tener 6 metros. A 6 metros no puede haber una ruta. Entonces, en comercio tenemos el limitante no de personas, sino de la planta de 300 metros. Y después me habla que no existe para galerías, no existe para complejos, ni mercados mayoristas y mercados minoristas. Entonces ahí no le compete ni mercado minorista ni mayorista. Yo la verdad que no sé por qué hacen la aclaración de mercado minorista y mayorista, cuando la palabra mercado abarca todo, ¿no? Pero bueno, la acotación es mayorista o minorista, no puede haber.
Ahora, si me dan el limitante de 300 metros cuadrados, no sé qué galería podría haber, no sé qué no sé qué mercado mayorista podría haber en 300 metros cuadrados. Hay cosas que hay que comenzar a mejorar el reglamento y son exabruptos de los genios de los cuales que hacen los reglamentos, pero no son gente usuaria, son gente de escritorio, que nunca en su vida han proyectado nada, que ni siquiera han meditado lo que escriben. ¿Qué mayorista va a haber en 300 metros cuadrados? No lo entiendo. ¿Qué galería va a haber en 300 metros cuadrados? Pero bueno. ¿Cuánto rato tengo para hacer la charla? ¿Qué hora es ya? ¿Y qué hora es? 8. ¿Son las 8? Ya. Entonces, vamos a ver que la mejor manera de evitar un incendio y la prevención de un incendio se debe conceptuarse desde el inicio del proyecto. ¿Ok? Lo principal es desde el inicio del proyecto. Les vuelvo a repetir, si nosotros tenemos un inicio bien planteado, y yo les reto que les falta un año entero o medio año para ya graduarse. Yo les recomiendo que todos los ejercicios que les hagan hacer de proyecto, lo primero que hagan de aquí en adelante, agarren su reglamento. Porque van a tener mucha dificultad a adecuarse y adaptarse al medio comercial, a salir a la calle. Cuando ya están con el cliente, ¿no? Y te pases la vergüenza de un acta de comisión en la que tengas 500 observaciones básicas, elementales que salieron en el reglamento y tengas que pasar la vergüenza con tu cliente por no haber hecho ese ejercicio. Yo creo que ya el último año ya debieran tener un proyecto conforme a normas. No sé cómo lo hacen las universidades ahora, ¿no? Sé que hay tendencias que tenemos que desarrollar, que los arquitectos sean libres, que la escuela, que usen todo lo que quieran. Pero miren, al final uno sale a la calle y yo no puedo volar, yo tengo que hacer proyectos que le sean económicamente a mi proyectista, a mi cliente, porque si no, si le sale muy caro no me va a volver a contratar. Y cada proyecto es una propaganda propia para el siguiente proyecto. Los arquitectos tenemos una gran ventaja. No necesitamos un letrero para que la gente pase y diga, ¡ay, qué bonito! Le tocan la puerta y le dicen, ¿quién te diseñó? Pasan miles de personas y tú pasas por enfrente y tocas la puerta y le dices, ¿quién fue tu arquitecto? Solito caen a ti. Y esa es la gran ventaja que tenemos los arquitectos. Porque los ingenieros hicieron sus cálculos y nadie va a tocar a la puerta para decirle, oye, ¿quién te hizo esta estructura de esa columna? O un sanitario. ¿Quién le va a hacer el cálculo de los desahucios? Pero el arquitecto sí. Tocan la puerta y te dicen quién te la diseñó. O entra un grupo, ¿no? De su familia, una fiesta familiar, lo que quieran, se juntan y lo ven cómodo y dicen, ay, ¿quién te hizo quién te diseñó tu casita? Y la gente te va haciendo la misma propaganda.
Esa es la gran ventaja nosotros que tenemos los arquitectos. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros diseñamos. Entonces, si nosotros hacemos una cosa, pero miren la señora, la ama de casa, te va a decir, ay, sí, muy bonito, sí, pero la verdad me salió carísima. Ya ese potencial cliente ya lo olvidaron. Ya no te llama, pues. Tienes que ser razonable, ¿no? Entonces tienes que ir jugando lo estético, lo funcional, lo económico y que cumplan las normas. Bueno, yo me he adelantado con esto, pero podemos ir conversando sobre el tema, preguntando sobre esto, o quieren que les hable de escaleras. Porque todo el tema de todo esto, el kit de tener todas esas edificaciones, si yo cumplo estos 4 requisitos, o sea, para la tipología yo tengo una escalera, todas las demás son 2 escaleras.